Hola, mi nombre es John Suárez. Bienvenido a el curso número 3, basado en el libro de Robert Helvey, un coronel retirado que trabajó muy de cerca con el experto en la no violencia Gene Sharp del Instituto Albert Einstein. Y está basado en su libro sobre el conflicto no violento estratégico, entendiendo sus principios básicos. Y en esta charla vamos a conversar sobre el concepto de la obediencia. El hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra encadenado. Jean-Jacques Rousseau, El contrato social, libro 1, capítulo 1. Esta charla va a ser un intento de dar una respuesta al porqué de esa realidad expresado por Jean-Jacques Rousseau. El doctor Gene Sharp planteó las siguientes preguntas que voy a leer. ¿Cómo es posible que un gobernante pueda lograr y mantener la dominación política sobre gran parte de sus gobernados? ¿Por qué ellos en tal proporción se someten a él y le obedecen, incluso cuando es evidente que hacerlo no está en sus intereses? Las preguntas que Gene Sharp plantea en la cita anterior fueron la base de su reflexivo análisis sobre el por qué la gente obedece. Este capítulo en gran medida ofrece ese análisis. Ya se ha analizado el modelo pluralista del poder en el primer capítulo, la configuración de fuentes de poder en pilares de apoyo en el capítulo 2 y la obediencia, que son la triada para entender la teoría y las aplicaciones de la lucha no violenta estratégica. Es esencial, por tanto, que exista una comprensión profunda de por qué las personas obedecen, a veces hasta el punto de dar sus propias vidas por causas a los que se oponen fuertemente. La obediencia está en el corazón del poder político. Si nuestro motivo es motivar a los ciudadanos a retirar su consentimiento a ser gobernados por dictadores, en primer lugar, debemos entender por qué las personas obedecen. El primer y más preocupante concepto es el concepto del hábito, que la razón que la persona obedece es algo que está acostumbrado desde la infancia. Todos nosotros hemos sido sometidos a la autoridad por parte de nuestros padres, hermanos mayores, abuelos y otros familiares. Y esa autoridad se transfiere a los maestros, policías, incluso en símbolos de la autoridad. Por ejemplo, obedecemos las señales de tránsito por costumbre, incluso en las intersecciones donde los caminos están desiertos. Un objetivo principal del entrenamiento de los reclutas en las fuerzas militares es crearles nuevos hábitos de obediencia, de repetir, de responder de inmediato sin cuestionar las órdenes del sargento o del instructor. Además, las habilidades básicas del soldado, como el uso de armas, están tan profundamente arraigadas a través del entrenamiento repetitivo que su uso lo forma el hábito y no necesita de discernimiento alguno. Pero eso también ocurre en todos ámbitos de la vida del ciudadano común. Y hay un experimento, el experimento Milgram, que es sumamente preocupante, donde un científico pudo contratar personas de la calle para participar en un experimento a ver hasta qué punto podían llegar en hacerle daños a otros solamente para seguir las órdenes de un científico en un laboratorio con un experimento. Y quiero leer lo que él tuvo que decir sobre el asunto. Milgram, en un artículo, Los peligros de la obediencia, publicado en 1974, escribió lo siguiente: los aspectos legales y filosóficos de la obediencia son de enorme importancia, pero dicen muy poco sobre cómo la mayoría de la gente se comporta en situaciones concretas. Monté un simple experimento en la Universidad de Yale para probar cuánto dolor infligiría un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedían para un experimento científico. La férrea autoridad se impuso a los fuertes imperativos morales de los sujetos participantes,
de lastimar a otros y con los gritos de las víctimas sonando en los oídos de los sujetos participantes, la autoridad subyugaba con mayor frecuencia. La extrema buena voluntad de los adultos a aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el principal descubrimiento del estudio. Stanley Milgram, Los peligros de la obediencia, 1974. Es decir, los participantes, y no había alguna sanción o algún beneficio, algún interés personal, pero solamente siguiendo los órdenes del científico en el experimento estaban dispuestos a causar daños, inclusive daños en teoría que iban a ser mortales para las personas al otro lado del muro de donde estaban haciendo los electroshocks en este caso. Entonces, el hábito de obedecer es algo sumamente peligroso. Y como el ejemplo, el hábito de un adicto al tabaco, a los cigarrillos, por ejemplo, no es fácil romper ese hábito, pero para romper ese hábito, como cualquier otro, incluyendo la obediencia a la autoridad, tenemos que tomar una decisión consciente de dejar de fumar, recordarnos constantemente a nosotros mismos esa decisión y retirar por qué es importante romper el hábito. Segundo, temor a las sanciones. Obviamente, cuando alguien va a desobedecer una ley, la fuerza del Estado puede castigar, puede ir a la cárcel, incluso puede ser ejecutado. Entonces, eso es obvio porque una persona va a obedecer en ese caso. El interés personal, eso es algo que hemos visto muy común y corriente dentro de Cuba, que a pesar del régimen ser un desastre, hay un gran número de personas que por intereses propios, para tener algún beneficio del régimen, se prestan a apoyar ese régimen a pesar de saber que para la mayoría en ese país es un desastre y está llevando al país una dirección no deseada, pero por los intereses particulares, si puede empezar un pequeño negocio, tiene que ser sujeto a los órdenes del Estado para quedar bien con ellos y poder continuar operando o trabajando en un ministerio o en el ejército con Gaesa, donde tiene alguna prebenda entrando. Entonces por eso se mantienen parte de ese régimen. Nuestro reto es demostrarles que desobedecer puede ser de su propio interés y pueden tener una vida mejor en ese futuro de lo que tienen en el presente. Otro elemento es la obligación moral. Es decir, mucha gente tiende a obedecer porque sienten que tienen una obligación moral, obedecer a el bien común de la sociedad. Es decir, hay las leyes que son leyes justas contra el robo, el asesinato, la violación, el asalto. Hay otras leyes que garantizan el bien general, la distribución de los bienes y servicios, órdenes de tráfico, etc. Pero entonces la cuestión es no confundir eso con las leyes injustas de la dictadura. Y eso se tiene que tener en cuenta, que hay una confusión a veces entre esas leyes justas que existen en una sociedad, incluso en una sociedad autoritaria, que se confunden con las leyes injustas. Entonces se tiene que tener eso en cuenta. La presión que se genera también de los compañeros que funcionan en ese sentido, de seguir esas órdenes, pero también en esas órdenes injustas. Y ese sentido común que se encuentra en la población también se puede utilizar como una herramienta útil para el cambio de patrones de comportamiento. Es cuando tú puedes decir, bueno, mira, estas son las leyes justas que se deben respetar, pero aquí hay una serie de leyes injustas que se deberían cambiar y una dictadura que lo está imponiendo contra el deseo de la mayoría. Pero a la misma vez se tiene que recordar que hay muchas personas que por esa inercia, por esa ley de gravedad de la obediencia a estas leyes justas, a veces se confunden con las leyes injustas, y eso se tiene que tomar en cuenta. 5, factores suprahumanos. Y una cosa que a mí siempre me chocaba cuando estaba vivo Fidel Castro era la frase, si muera Fidel. Era una frase que yo escuchaba no solamente en Cuba, pero también en el exilio en Miami, de gente que salieron en el 59 y gente que habían salido más recientemente.
tenían un concepto de Fidel Castro como suprahumano. Ay, mi amor, era como si viera al Dios Fidel. Era como si hubiera visto otra vez a Fidel. Mire si me erizo, porque a los dos los he querido con el alma, con la vida. Para mí fue un regalo de Dios. Me recuerdo debates cuando me decían que si un pajarito moría en el Parque Central en La Habana, que Fidel lo sabía. No, Fidel no lo sabía, Fidel no era suprahumano. Fidel Castro murió en el 2016, su hermano Raúl Castro también va a morir, ya tiene más de 90 años, o probablemente le queda poco. Y no son superhombres, no lo saben todo. El Servicio de Inteligencia cubano es muy hábil, pero no lo sabe todo. ¿Por qué? Porque no son Dios. Pero a la misma vez se puede decir, ¿quién se hubiera atrevido a desobedecer a Adolfo Hitler en la cúspide de su mandato, o a Fidel Castro en la cúspide de su mandato, cuando estaban deificados esos dirigentes? Y lamentablemente hay una larga historia. El concepto Dios-Rey existe en la civilización, que sí tenían un factor supernatural sobre el liderazgo político. Entonces, eso es otro factor. En adición, hay la identificación psicológica con los gobernantes. Algunas personas ven a sus gobernantes como una extensión de su propia familia, especialmente si han pasado juntos por momentos difíciles y la propaganda oficial trata de hacer ese enlace entre el individuo y el régimen. Y con estas figuras, como Fidel Castro, como Ho Chi Minh, como Robert Mugabe de Zimbabue, es un factor en la obediencia de una persona para ese régimen, pero se tiene que hacer ese contraargumento reflejando la verdad que realmente el gobernante es un dictador que tiene sus intereses que van en contra de los intereses individuales, y eso es parte del argumento que se tiene que hacer para promover la desobediencia en ese caso. Llegando a los últimos dos que están correlacionados, son la zona de indiferencia, las personas que no están de acuerdo con el régimen, pero siguen los patrones, siguen los órdenes, porque sienten que no son directamente afectados y que son indiferentes al sistema. No están de acuerdo con el sistema, pero pasivamente aceptan los órdenes y siguen las reglas del juego. Y esta indiferencia, lamentablemente, contribuye a la esclavitud de la sociedad y hacer que las libertades se pierdan, las libertades individuales se vean erosionadas por las restricciones que cada vez más refinadas son impuestas en la sociedad. Y eso se ha visto en el caso cubano. Ahora, esa zona de indiferencia también está relacionado con la falta de confianza en sí mismos. Por diversas razones, algunas personas carecen de la confianza en ser protagonistas del cambio, de ejercer el poder como un ciudadano y de su propia capacidad de resistir o desobedecer. Donde se ha vivido décadas bajo un régimen totalitario, la persona tiene poca experiencia de ser un protagonista en la sociedad, de tomar decisiones, y pocas oportunidades por desarrollar liderazgo. Hemos visto casos donde un funcionario cubano que toma por las riendas la idea que deberían representar a sus propios constituyentes en su pueblo, que en papel debería ser respetado, por la práctica se ve como una amenaza. Y eso lo vimos en el caso de Zuley Ávila León, que fue una persona elegida a una asamblea de poder popular en su municipio, y por tratar de abogar y representar los intereses de los votantes de ese municipio, el régimen la declaró líder. Y dentro de ese concepto, ser líder era ser objeto de represión del régimen. En ese caso, eso fue tratando de utilizar imponiendo con sanciones y amenazas la obediencia. Pero también hay muy pocas personas que naturalmente surgen después de tantos años bajo un estado totalitario de hacer ese tipo de protagonismo, de liderazgo de forma natural. Son muy pocos, existen, pero eso es parte de las huellas después de tantos años del totalitarismo.
Entonces, quiero resumir. Acabamos de revisar varias razones por las cuales el pueblo obedece a sus gobernantes. Estas razones contradicen el argumento de que es natural ser obedientes. Los seres humanos no están genéticamente predispuestos a ser sumisos. La obediencia es ante todo una combinación de hábitos, temor y intereses. Y los hábitos y intereses se pueden cambiar, así como el miedo se puede superar. Muchísimas gracias por pasar este tiempo conmigo y te espero para la próxima charla. Gracias.